Capítulo 4. Claves para formar y potenciar al personal. 1. Procurar ver las cualidades. Hoy día en cualquier tienda o empresa se hacen esfuerzos para buscar y educar a los empleados. No obstante, a pesar de los esfuerzos, en realidad es difícil la formación. Este es uno de los quebraderos de cabeza del director. ¿Qué hacer para formar al personal? Por supuesto, existen numerosos métodos. Por mi parte, en mi posición de dirigente, siempre he procurado tener la actitud de ver cualidades en los empleados. Atendiendo solo a las cualidades, puede haber peligro de colocar en un puesto importante a una persona inmadura, pero aún así prefiero buscar las cualidades. Si yo viera solamente los defectos, no solo podría emplear a la gente con tranquilidad, sino que estaría constantemente preocupado por el resultado. De esta manera, se perdería el ánimo para dirigir los negocios y en consecuencia disminuiría la posibilidad del desarrollo de la tienda o de la empresa. Afortunadamente, como mis ojos van hacia las cualidades o talentos de los empleados más que hacia sus defectos, me es fácil dejar a una persona en un cargo importante sin ninguna preocupación. Una vez que encuentro a alguien con capacidad suficiente, me digo, este hombre es capaz, sabe actuar bien en tal punto, podría ser jefe, incluso director, podría confiarle la gerencia en una empresa, etc. De este modo, cada uno puede desarrollar su propia capacidad. Por consiguiente, los que tienen subordinados deben en lo posible procurar descubrir sus cualidades y potenciarlas. Al mismo tiempo, si encuentran algún defecto, es necesario ayudarles a corregirlo. Sería acertado dedicar el 70% de la atención a ver las cualidades y el 30% a los defectos. Por supuesto, los subordinados tendrían que respetar a los superiores, procurando, por un lado, descubrir sus cualidades y por otro, neutralizar sus defectos. Si uno acierta en este punto, será un subordinado excelente que sirve verdaderamente de apoyo a sus superiores. Toyotomi Hideyoshi, 1536-1598, tuvo éxito, pues procuró ver las cualidades de su amo, Oda Nobunaga, 1534-1582. En cambio, el otro súbdito de Nobunaga, Akechi Mitsude, 1526-1582, fracasó porque no veía nada más que sus defectos. Este hecho histórico deberíamos meditarlo con atención. 2. Confiar en los empleados. Con frecuencia me han pedido que hable sobre el secreto de emplear a las personas porque dicen que lo hago bien, pero no estoy seguro y no puedo decir por tanto el secreto con precisión. No obstante, he pensado, ¿por qué me consideran con dotes para emplear a la gente? En cuanto al empleo del personal, habrá muchas opiniones. Habrá gente que sabe hacerlo muy bien porque tiene una sabiduría y capacidad muy especial. En mi caso es al revés, me faltan las dos cosas, por eso no tengo más remedio que apoyarme en alguien y consultar. Los que reciben mis consultas no pueden negarse, ya que las prefieren a recibir órdenes de una autoridad y se prestan a colaborar conmigo. Tal vez esto dé la impresión de que sé emplear bien a las personas, sin embargo, creo que el modo de emplear a las personas puede variar. Si un director tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones sin errores ni consultar a nadie, sería más eficiente dirigir a la gente con firmeza y autoridad. Yo creo que es un modo válido porque si se mejora la eficiencia, el fruto conseguido puede repartirse adecuadamente. Para los que carecen de esta capacidad, será preferible mi manera de actuar. Siempre tengo la impresión de que casi todos mis empleados son mejores que yo. Quizás porque no llegué a estudiar en la escuela superior y fácilmente admiro a las personas y las considero excelentes. Encuentro dignos de confianza a los empleados,
Por eso al pedirles algo, les digo que ellos son muy capaces, mientras que yo no lo soy. Entonces aceptan mi petición y lo intentan con todas las fuerzas y todo sale bien. Esto lo he hecho espontáneamente, sin intención de manipular a la gente. En mi caso afortunadamente salió bien. Si me dicen que esto es una técnica de emplear a las personas, pienso que quizá podría considerarse así. 3. Rienda suelta con control. Como aconseja el dicho, para aprender lo principal es querer. Lo ideal es, como regla fundamental, encomendar un trabajo a quien quiera hacerlo. Me da la impresión de que se obtendrían mejores resultados de este modo. No obstante, si uno quiere utilizar su posición egoístamente en interés propio, no debemos acceder a su deseo fácilmente, por mucho que insista. Pero si quiere intentarlo porque le gusta mucho ese tipo de trabajo, creo que casi siempre sale bien encargándoselo. Por supuesto, después de ponerlo en sus manos, puede que aparezcan sus defectos. Creo que el empresario debe intentar corregírselos. Si fuera imposible corregirlos, tendría que cambiar el personal. En otras palabras, habría que confiarle el trabajo bajo cierto control. O sea, esto significa encargar algo a una persona, pero sin perderlo de vista. Todos los empresarios debemos ser conscientes de que la responsabilidad final, en cualquier caso, recae sobre nosotros. Si uno siente esta responsabilidad, es natural que se preocupe por lo que hagan sus subordinados, después de encomendarles algún trabajo. Aunque se lo haya encargado, sigue preocupado, a veces pedirá que le informen, y si hay algún problema, dará indicaciones y directivas adecuadas. Creo que esta es la actitud que debe tomar un empresario. Por supuesto, una vez encargado algo, no debería intervenir demasiado, pues beneficiará más a los empleados el ser supervisados magnánimamente. No obstante, si se lo producen desviaciones, será preciso amonestarlo claramente. Si no se le llama la atención, equivaldría a abandonar a alguien elegido por uno mismo. Sería una actitud sumamente irresponsable por parte del empresario. Por otro lado, los que reciben el encargo, si son competentes, informarán oportunamente, pero habrá gente que lleve el trabajo adelante sin rendir cuentas, pensando que, una vez encargado, puede actuar como desee, resultando que se desvía. En tal caso, habría sido un error encargarle la tarea y habría que sustituir al empleado. La gerencia depende, ante todo, del personal, por eso no pueden permitirse complacencias en este punto. Tanto los patronos como los empleados debemos actuar siempre en serio, especialmente por parte de los empresarios. Deberíamos observar siempre, con severidad, si los empleados ocupan el lugar que le corresponde. 4. Es una suerte tener quien le riña. Una vez en nuestra compañía, un empleado con cierta posición relevante cometió un error. Decidí entregarle por escrito una amonestación porque pensé que no se debía pasar por alto. Entonces lo llamé y le hablé. Pienso entregarle por escrito esta amonestación respecto a lo que ha hecho usted, pero si por su parte cree que no se lo merece, no vale la pena dársela. Si usted reconoce su error y está arrepentido, vale la pena esta molestia, porque le puede servir para perfeccionarse. Si cree que es absurda la amonestación y la aguanta porque no hay más remedio, no se la doy, aunque la tenga preparada aquí. ¿Qué decide usted? Bien, démela, por favor, contestó. ¿De veras? ¿Se alegra de corazón? Sí, señor. Entonces, tenga, se lo doy con mucho gusto. Al momento de entregársela, vino un compañero suyo y su jefe. Entonces les dije, llegan ustedes muy oportunamente. Quédense un momento para presenciar lo que voy a hacer. ¿Qué sucede? Pues ahora voy a entregarle por escrito al señor
una amonestación. Como él dice que la recibe con alegría, me he puesto muy contento. Voy a leérsela a todos. Escuchen. Después de leerla les dije: ustedes son dichosos. Qué suerte tener una persona que pueda amonestarles si yo cometo algún error. Es difícil que me lo diga alguien directamente, aunque por detrás piense que he cometido una barbaridad. Por eso, sin recibir críticas, puede que yo repita los errores. Afortunadamente ustedes me tienen a mí y a otros jefes. Estas oportunidades disminuyen cuanto más alto está uno. Deben considerarlo una oportunidad de enorme valor. Este modo de amonestar es algo fuera de lo corriente. Afortunadamente este señor lo aceptó con sencillez y progresó mucho después. Les he presentado esta anécdota como una experiencia interesante que he vivido. 5. Colocar a las personas en su lugar más apropiado. Una asociación o un grupo cuyo líder tiene suficiente capacidad progresa y hace felices a todos. Por el contrario, si al líder le falta esta capacidad, no solo no progresa su grupo, sino que puede llegar a desaparecer. Así pues, un líder con suficiente capacidad es realmente vital para un grupo. Hay un dichoso budista: si uno se hace bonzo, 9 de su familia van al cielo. O sea, si uno se hace bonzo, no solo sus padres y hermanos, sino todos los parientes pueden llegar a una muerte feliz. Un líder con suficiente capacidad en su lugar adecuado se parece algo a esto. Realmente prospera todo el grupo con un líder capacitado. En Japón, en muchas partes, se sigue el sistema de senioridad para dirigir al personal. Este sistema tiene una ventaja sentimental que es una pena dejar. Por eso, no debería eliminar totalmente. Sacando provecho de este sistema, al mismo tiempo debemos cuidar de no anular a la gente capacitada por estar atados al sistema. En cierta ocasión, al quedar insolvente una empresa, nos pudieron dirigirla. Nos sentíamos un tanto obligados por las relaciones anteriores y lo aceptamos. Se lo encargamos a una persona relativamente joven, pues no tenía 40 años cumplidos todavía. Con motivo de este cambio, esta empresa mejoró increíblemente, de tal modo que aunque anteriormente no podía pagar dividendos por estar en déficit durante largo tiempo, llegó a aumentar los dividendos pese a aumentar el capital en 2 veces, ya que la calidad de los productos mejoró y por tanto el beneficio incrementó enormemente. Este es un ejemplo que demuestra la importancia de una capacidad suficiente. Es necesario, no solo en caso de un líder, sino en todos los aspectos, tener en cuenta colocar a una persona en el lugar que le corresponde. No obstante, aunque es muy importante la selección de una persona con capacidad adecuada, no se puede realizar si no lo comprendemos así todos. A veces sería necesario incluso saber ceder la propia posición a otra persona con más capacidad, aunque sea un subordinado, a fin de hacer un buen trabajo. Si de este modo todos pudieran vivir en el lugar que le corresponde, las empresas y los comercios se desarrollarían y la gente sería feliz. 6. Se necesita asistencia para la selección del personal. En Japón es difícil hacer una selección del personal. En muchos casos se sigue el sistema de senioridad consagrado por la tradición. En mi caso no he hecho esa selección tan a menudo. Sin embargo, a veces ocurren casos en que debemos elegir una persona y potenciar sus cualidades. En tal caso es necesario prestar atención. Por ejemplo, al elegir una persona como jefe de departamento, puede resultar nombrado un joven que aventaja a otros más veteranos del mismo departamento a los que les debe muchos favores. En estos casos no conviene anunciar simplemente que el señor tal o cual ha pasado a ser jefe del departamento y entregarle su nombramiento. Cuando yo mismo dirigía
procuraba hacerlo del modo más drástico y claro, es decir, obligaba a las personas con más antigüedad del departamento a un juramento hacia el nuevo jefe en representación de los demás subordinados. El que recibía el nombramiento por su parte saludaba a todos diciendo que había sido nombrado como jefe del departamento y les pedía su colaboración. En estos momentos, el más antiguo, poniéndose en pie, pronunciaba unas palabras de felicitación como representante de todos y hacía el juramento así: nosotros juramos esforzarnos a las órdenes del nuevo jefe. Desde ese instante sube de un golpe el prestigio del nuevo jefe. Quizá alguien interprete esto como una humillación, pero si no se hace con decisión, suelen quedar reservas frías donde no deberían, y el nuevo jefe puede sentir resistencia en muchas ocasiones. Esto resultaría en un mal funcionamiento del departamento que afectaría a la compañía. El hacer el juramento les permitía adaptarse a la nueva situación de forma drástica. Al nombrar a un joven para un cargo importante, no basta con animarlo entregándole el puesto, sino que debemos ayudarle a marchar bien. Esto es esencial. Con un director que no fuera consciente de esto, no marcharía bien la compañía. En la selección del personal, un director no debe dejarse llevar por sentimientos subjetivos. No debemos hacerlo siguiendo nuestros gustos, sino valorando si es útil para el trabajo desde un punto de vista más objetivo. Aquí está lo fundamental. No debemos dejarnos influir por pensamientos como: es muy capaz pero no me cae bien, o le falta un poco de capacidad pero, como es simpático, vamos a ascenderlo. Quien dirige una empresa, llegando el momento, debe saber bajar la cabeza ante una persona capacitada, aunque no sienta simpatía, o aceptar humildemente que es una persona imprescindible para el trabajo. Esta actitud se exige como fundamento de la selección del personal. Precisamente, esta actitud imparcial, libre de sentimientos subjetivos, es lo que convence a los empleados a lograr la colaboración de todos. 7. El sueldo justo. No sería necesario mencionar aquí que el sueldo es sumamente importante, tanto para la empresa como para los empleados. El que un sueldo sea justo o no afecta a la estabilidad y prosperidad de la empresa y de todos los empleados. Al mismo tiempo, es el fundamento de la prosperidad de la sociedad y por tanto debemos procurar constantemente prestar atención e ingeniárnosla para pagar sueldos justos. Todo el mundo piensa que el sueldo es tanto mejor que cuanto más alto sea. No creo en absoluto que esté mal este modo de pensar. Sin embargo, aunque la empresa desee pagar un sueldo alto, no siempre puede hacerlo. Mantener un sueldo alto durante mucho tiempo sería aún más difícil. Entonces, ¿cómo se puede lograr un sueldo justo? Creo que podemos conseguirlo a través de la aprobación imparcial de la sociedad. No se permitiría en sentido riguroso aumentarlo o disminuirlo solo por la decisión de la empresa o del director. Sin aprobación de la sociedad no se puede subir, bajar ni fijar indefinidamente el sueldo. Por lo tanto, no es algo tan simple que se controle meramente con la exigencia del sindicato laboral. Una exigencia excesiva no la permitiría ni el público ni la situación financiera de la empresa, aunque el director intentara aceptarla. Además, será prácticamente imposible continuar este sistema por largo tiempo. Por consiguiente, sin perder de vista en ningún momento la situación comercial y del país, debemos reflexionar si es posible obtener la aprobación de la sociedad. Si se causaran problemas en otros aspectos, si se puede continuar por largo tiempo, etc. Dentro de estas limitaciones, debemos dar el sueldo máximo permisible. En otras palabras, el sueldo apropiado se determina a base de una valoración correcta. Si la valoración está equivocada, aunque pueda dar como resultado una situación favorable por cierto tiempo, a larga
Tanto la empresa como los empleados serían arrastrados gradualmente hacia el abismo. 8. Formación del personal. Para que las tiendas o empresas se desarrollen y sobresalgan como una entidad pública al servicio de la sociedad, ante todo debemos dar máxima importancia a la disciplina y a la formación humana de los empleados. El futuro de los jóvenes brilla con esplendor precisamente si logran colocarse en una empresa que se esfuerza guiada por este modo de pensar. Es menester que las empresas procuren cultivar en los empleados el sentido de un verdadero negociante basándose en un pensamiento humanístico. Para eso, primero se exige saber valorar correctamente como negociante y como hombre social. En las empresas debemos formar a las personas para que puedan evaluar correctamente todos los puntos. Si la evaluación es apropiada, también podrá no juzgarse a sí mismo correctamente. O dicho al revés, quien no puede juzgarse a sí mismo, no podrá evaluar correctamente. Por tanto, si se reúnen personas incapaces de evaluar, resultará una pura anarquía. Por el contrario, con una reunión de gente capaz de evaluar en cualquier situación y momento, todo marchará sin problemas y no será demasiado difícil conseguir la prosperidad y la paz. Y bien, ¿cómo podemos cultivar esta capacidad de evaluación en los empleados? Aquí está el problema. Si fuéramos dioses omnipotentes y omniscientes, no tendríamos la menor dificultad en descubrir el valor de las cosas. Pero no somos dioses, sino hombres mediocres y carecemos de medios para enseñar a los empleados directamente el modo de evaluar correctamente. Sin embargo, procurando ser consciente de la importancia de la evaluación correcta, ésta se podrá conseguir en cierto grado y permitirá realizar cosas sin fracaso. Además, es necesario aceptar las opiniones de los demás y contrastarlas con las propias a fin de llegar a una idea aún mejor. Nos gustaría elevar poco a poco la capacidad de valorar a través de los esfuerzos y estudios sobre evaluación correcta. Justamente esto se convertiría en la fuerza personal de cada uno y de la sociedad y del país. 9. Los conocimientos y experiencias no bastan. Para educar o disciplinar a nuestros hijos, una de las cosas importantes es tener una visión propia de la vida y del mundo. Deberíamos tener una idea definida, aunque no sea perfecta, sobre la esencia del hombre y la sociedad. De ahí surge una actitud que, revelada espontáneamente en nuestro comportamiento, orientará a los niños favorablemente. Sin tal actitud, sería difícil darles educación o disciplina suficientes. Regañarles no serviría de nada. Lo mismo podría decirse en el caso de una empresa. Para la formación adecuada del personal, el director de una compañía o tienda debe poseer una visión firme sobre la sociedad, los negocios y la vida. De esa visión surgirá el sentido de la propia misión. Así pues, podría decir a los empleados lo siguiente: nuestra compañía tiene tal misión y su razón de ser está precisamente en lograrla. Quisiéramos, pues, que la comprendieran suficientemente y se esforzaran en conseguirla. Entonces, entre los empleados terminaría espontáneamente una actitud altruista de colaboración con la compañía. De este modo, la formación de los empleados progresaría de una manera natural. Trabajamos sin comprender la misión de la empresa. No creo que se pueda conseguir un progreso realmente humano, porque se adquieran conocimientos y experiencias a lo largo del tiempo. Esto se exigiría aún más hoy día precisamente por la difícil situación con que se enfrenta la gerencia. 10. Formar con espíritu a los empleados. La formación de los empleados es sumamente importante. Como dice el adagio, el elemento humano es lo principal en los negocios. Y recientemente en cualquier empresa se da importancia a la formación de los empleados y se establecen sistemas o organizaciones para eso. Sin duda esto es necesario, pero creo que lo más importante es, por decirlo así, infundir espíritu en la formación.
Esto significa que en la educación debe reflejarse la personalidad del empresario. Este es el mejor método para la formación, lo cual no exige en el empresario una personalidad excelente o perfección en todos los sentidos. Esto no solo sería difícil sino agobiador. No es necesario de ningún modo ser un dios, o mejor dicho, no se debe, basta con que ser un hombre normal con defectos humanos, que además no importaría nada revelar. La personalidad del empresario y los defectos humanos son compatibles. Lo importante es que el empresario sea modelo en su trabajo, en otras palabras, que tengan un afán enorme. No importa que tengan muchos defectos y que presenten manchas, pero su entusiasmo con respecto a la gerencia tiene que ser mayor que el de cualquier otro empleado. Si el empresario trabaja con entusiasmo, se reflejará en los empleados de forma natural, como dice el antiguo refrán japonés: si se mueve la cabeza, la cola también se mueve, y así se conseguirá la formación. Por muy erudito y muy capaz que sea uno, si carece de entusiasmo, la gente no lo seguirá. Los sistemas y organizaciones más estupendos para la educación de los empleados no servirían demasiado. Otra cosa importante es escuchar las opiniones de los subordinados y comprenderlas suficientemente. No es necesario decir que es preciso reunir las opiniones de la gente para sacar frutos de la gerencia. No obstante, esto sirve no solo para la gerencia, sino también para la formación de los subordinados y para infundirles confianza en sí. Si no se les escucha, poco a poco ellos dejarán de presentar sus opiniones y terminarán por no formularlas. Si los empresarios desean la formación de los empleados, primero deben trabajar con entusiasmo y además saber prestar atención suficiente a las opiniones de los subordinados. 11. Sea médico de cabecera. En nuestra compañía, todos los empleados nuevos incorporados cada año están obligados a hacer prácticas de producción en las fábricas y prácticas de ventas en las tiendas durante cierto periodo. Cuando la compañía era pequeña, esto era innecesario. Trabajar servía al mismo tiempo como entrenamiento. Incluso los ingenieros, cuya misión principal es la investigación o el diseño, apretaban tornillos y adquirían suficiente experiencia sobre la producción dentro del trabajo cotidiano. Asimismo, los que planeaban las ventas podían percibir cada día la situación real en la primera línea de las ventas. Sin embargo, a medida que se agrandaba la compañía al especializarse y subdividirse cada trabajo más y más, resultó imposible entrenarse y trabajar al mismo tiempo. Por eso introdujimos el periodo inicial de práctica a fin de paliar la situación. Nuestra gerencia o negocios podrían compararse a la medicina clínica. En este sentido, quien se dedica a la gerencia o a los negocios debe ser como un médico de cabecera, cargado de experiencia. Un plan de sillón para las ventas basado solo en la teoría o talento no podría ser válido y muchas veces fracasaría. Análogamente, un ingeniero dedicado a la investigación o el diseño, sin experiencia de producir cosas realmente, ¿podría crear un producto bueno? Yo no lo creo. Me parece difícil hacer un buen trabajo si no se empieza con experiencias reales, pues es similar a un trabajo de clínica. Si se ocupara de la sección de comercio, una persona entrenada trabajando realmente durante 2 o 3 años como dependiente de una tienda, empezando desde la limpieza de esta, podría hacer un plan basado en realidad, aunque lo hiciera sentado en su sillón. Si se ocupara de la sección de comercio una persona entrenada trabajando realmente durante 2 o 3 años como dependiente de una tienda, empezando desde la limpieza de esta, podría ser un plan basado en la realidad, aunque lo hiciera sentado en su sillón, ya que él entendería muy bien la situación real de la primera línea de las ventas. Por supuesto, habrá muchas maneras de hacer comprender y experimentar, pero no debemos olvidar esta actitud
de estar trabajando como un médico de cabecera. 12. Recesión económica y formación del personal. El sentimiento humano es algo extraño. Cuando todo marcha viento en popa durante algún tiempo, fácilmente se descuida uno y tiende a ser optimista. Por eso, ya desde antiguo nos amonestan a estar dispuestos a afrontar las dificultades incluso en la época de paz, con el precepto no olvidar las guerras en la época de paz. A pesar del precepto, nosotros, hombres mediocres, solemos acostumbrarnos a las circunstancias favorables. Sin embargo, una vez enfrentados con las dificultades, aunque nos acobardemos o tengamos miedo, solemos esforzarnos ingeniándolas aún más que en la época del viento en popa, porque nos vemos obligados a solucionar los problemas. De aquí surge el progreso humano. Se podría decir que podemos progresar y mejorar gracias a hacer frente a las dificultades. La formación del personal en las empresas, si siempre se fuera viento en popa, no se podría hacer suficientemente. Se podría pensar que en una época difícil, en que no marcha bien el negocio, facilita el desarrollo o la formación del personal. No obstante, no hay que buscar adrede una situación difícil. Si los negocios de una empresa se desarrollan sin problemas, tanto mejor. Es este sentido, creo que la época de recesión económica es una buena oportunidad para la formación del personal. Por supuesto, la recesión económica no es deseable y creo que en un principio sería posible eliminarla con el esfuerzo humano. Pero en la realidad, hasta cierto punto, la recesión después de la prosperidad es inevitable. Cuando viene la recesión, nos sentimos agobiados sin poder vender ni cobrar. En tal situación, en lugar de permanecer desalentados, podemos pensar positivamente que es un momento oportuno para una educación activa de los empleados. La recesión económica puede ser una oportunidad excelente, no solo por la formación del personal, sino también para fortalecer la estructura de la gerencia. Todo depende de la actitud que tomemos. 13. Las opiniones de los novatos. Las empresas, según crece su escala y queda más lejos su fundación, suelen caer en el formalismo y su estructura se hace rígida. Así, sin advertirlo, se acaba pensando: los empleados no deben acudir directamente al jefe de sección, sino al de subsección. Los jefes de subsección no pueden hablar con el de departamento, sino con el de sección. Los jefes de departamento no con el director, sino con los ejecutivos. En tal situación, al no poder desplegar autonomía, independencia cada uno de los empleados, se dificulta el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, debemos prevenir estos fenómenos como sea. Me atrevo a decir que es favorable un ambiente en que incluso los novatos recién incorporados a la empresa pueden hablar con el director. Y creo que es menester fomentar y mantener este ambiente, sobre todo para la gente que acudía a otros. Aunque los empleados normales se dirijan directamente a un ejecutivo o al director, de ninguna manera se perjudica la autoridad de los jefes de sección ni de departamento. Si los jefes lo consideran así, los empleados normales, haciendo esto, temen provocar disgusto en sus jefes. La estructura de la empresa ya se habría vuelto rígida. Un líder tiene responsabilidad de fomentar un ambiente en que un jefe de sección pueda hablar a sus subordinados así: me parece muy bien que me diga su opinión, pero usted puede comunicársela directamente al jefe del departamento, con tal de informarme después. Las opiniones de los subordinados muchas veces son desacertadas desde el punto de vista de un jefe de departamento, pero pueden ser una idea fabulosa que no se le ocurra a un jefe. Debemos tener siempre flexibilidad para darnos cuenta de esto y al mismo tiempo saber adoptar positivamente las propuestas buenas. No es malo creer que es correcta la propia dirección, pero si se mantiene inflexiblemente puede quedar prisionero del propio parecer.
Es responsabilidad de los superiores crear algo nuevo, asimilando el caudal de inteligencia suministrado por los subordinados, con lo cual se fomentará un gran desarrollo de la empresa. Además, es necesaria una actitud tolerante para adoptar no solo las propuestas seguras de los subordinados, sino también las dudosas y permitir probarlas. Así pues, los subordinados mostrarán positivamente sus opiniones y se las ingeniarán con ahínco, resultando que trabajan a gusto, sin preocupación ni temor. Con la postura de meramente ejecutar órdenes, no se desarrolla la empresa, aunque tenga muchos hombres competentes. Por muy grande que se haga la empresa y por muchos empleados que tenga, no se debería perder un ambiente en que los jóvenes puedan expresar con franqueza sus opiniones y trabajar a gusto, con plena libertad. 14. Reuniones, mucho ruido y pocas nueces. Hace un tiempo me hablaron sobre las reuniones de Estados Unidos. Dicen que son sumamente simples, aunque supongo que no lo serán siempre. Por ejemplo, en una reunión sobre tecnología, primero el jefe expone su plan. Luego, al preguntar a los ingenieros reunidos si desean decir algo, generalmente no hay nada. Así pasa el plan propuesto por el jefe sin modificación. Según me contaron, si el jefe de los ingenieros tiene que cambiar algo de su propuesta a causa de las críticas de los demás, después de explicarla en una reunión, enseguida lo despide. O sea, no aceptan como jefe a quien hace un plan que necesite después cambios por las críticas de los demás. Reúnen gente tan experta para los jefes. Lo mismo pasa respecto a los directores. Según parece, tras exponer un director sus ideas, al invitar a los demás a hacer preguntas, todos están de acuerdo con él, y así se decide el asunto rápidamente. Parece que esta conformidad no es por adular al director, sino porque a un director se le exige una capacidad tan grande que en caso de no satisfacer se le despide fácilmente. Esto lo oí hace bastante tiempo, y no sé cómo serán actualmente, lo cual me interesa. Serían muy eficientes las reuniones si las dirigieran estos jefes o directores. En cambio, si un director está indeciso y no esté informado del trabajo real, surgirán discusiones ruidosas y puede que tarde hasta 3 días para decidirse. Tal vez esto sea un caso extremo, pero las reuniones en Japón suelen aproximarse a este tipo. En este mundo actual, en que cambia todo con tanta velocidad, puede que para el momento en que se haya tomado la decisión ya haya cambiado la situación. Para una reunión no hay que agruparse en un salón ni sentarse en butacas. Podemos hacerla de pie y decidirnos rápidamente. Además, deberíamos estar dispuestos a repetirla de pie varias veces según cambie la situación. Por supuesto, hay casos en que se necesita llegar a un acuerdo por unanimidad, aunque esté casi decidido, o se celebra la asamblea para reunir las opiniones de todos a la vez. No se puede decir que todas las reuniones deben ser así, ya que hay de todo tipo, pero creo que sería necesario tener esto en cuenta. 15. Hacer valer la opinión pública. Con frecuencia se habla de la armonía entre personas, la cual a mi modo de ver es sumamente importante. Me parece que sin ella no se puede captar la opinión pública ni tampoco hacerla valer. Uno de los fundamentos para producir un ambiente donde se fomente la armonía entre personas y se haga posible sacar provecho de las opiniones de todos es la comunicación bidireccional entre superiores y subordinados. En general, no marcha bien en la empresa donde lo que piensa el director no llega a los subordinados, pero aún peor es el caso contrario, o sea, cuando lo que piensan los subordinados no llega hasta arriba. Por tanto, un jefe de sección, por ejemplo, debe saber si entre la gente de su sección están difundidas sus ideas y sus direcciones. Si hay algún punto en que su personal no está de acuerdo con él, es necesario hablar
entre todos sobre la razón de la discrepancia. Debemos procurar una comunicación continua entre el director y los ejecutivos, entre estos y los ejecutivos intermedios, entre los jefes de sección y su personal. Las empresas que mantienen comunicación reúnen las opiniones de todos y sacan provecho de ellas. Por el contrario, en las empresas en que creen que basta una orden del director para hacerla llegar a toda la compañía, en realidad es frecuente que no estén difundidas las ideas de arriba y en muchas partes surgen actos inesperados para el director. La cuestión más importante es la comunicación de las ideas de abajo hacia arriba, o sea, que las ideas de los empleados sean comprendidas suficientemente por el director y se reflejen en su pensamiento. Para eso, quienes ocupan un puesto de responsabilidad tienen que adoptar una actitud que les permita a los subordinados expresar sus ideas, que puedan decir cualquier cosa a los jefes sin temor alguno. Es vital fomentar semejante ambiente dentro de las secciones, los departamentos y por toda la compañía. Por supuesto, es muy difícil lograrlo. Con un esfuerzo o una comprensión mediocres, no podemos conseguirlo. Creo que exigen una gran seriedad. Si se tiene éxito en la comunicación, la empresa podrá realizar una gerencia por todos mediante las opiniones de todos. Su fruto será productos de buena calidad y de buenas ventas que satisfarán a los clientes, lo cual redundará en el desarrollo favorable de la empresa.